Querido Matías Tombolini, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Feliz cumpleaños. Gracias. Muy amable, señor. 4-3 en la vida de las personas. O sea que el viejo tiene 8-6, exactamente el doble. Ah, mira. Es una perspectiva y un faro, ¿no? Que uno dice, bueno, quizás, tal vez, ¿por qué no? Si la vida nos da alguna oportunidad. Matías, ¿hablamos de inflación un poquito? Compartimos los datos, alguna estadística. Yo me corro hacia allá, si puedo. Y al pasarme hacia allá, quiero compartir con vos algunas de las explicaciones. ¿Te animás? Vení. Sí, dale. Vení que tenés dinámica. Aprovechemos que el estudio nos permite hacer algunas cosas. Vale. En principio, ¿qué quiere decir el 4,7 de inflación con los bienes subiendo al 5%, servicios 4,1%? Bueno, a ver, lo que vemos acá es una foto de la inflación promedio de la Argentina, en donde claramente es una tasa, la segunda más alta de la era Macri, que le falta un dato, ¿eh? Acá te falta la comida. En promedio en la Argentina la comida, alimentos y bebidas no alcohólicas, 6%. Esto sigue poniéndole un piso muy alto a una inflación que acumula 54,5% aproximadamente en los últimos 12 meses, pero los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumulan 64%. 10 puntos más que la inflación punta a punta. Exactamente. Y por supuesto, cuando descompones el índice que te presenta el INDEC, justamente lo que tenés es que en las distintas zonas, fijaste el noreste de la Argentina, con una inflación que está por encima del promedio, y obviamente esto impacta, porque no es que acá los sueldos subieron más que en la Argentina, sino que acá lo que está creciendo es la pobreza, porque los ingresos van por debajo de los precios. Y la Patagonia, que tiene el indicador más bajo del 4,3 dentro de un contexto recontralto para el mes. Sin duda. La otra placa muestra un poco lo que vos decías, Matías, que es los productos que más subieron en marzo. Acá tenés tomate redondo, pollo entero, queso pategras, queso sardo, leche fresca entera en sachet, queso cremoso, manteca, pan de mesa, dulce de leche, lavandina. Bueno, a ver, todo acá, esto por encima de la media, con algunos que duplicaron y otros que hasta quintuplicaron el índice de precios. Interesante, porque en el menú de precios que estamos trabajando acá, lo que vemos son precios que tienen estacionalidad, precios que no la tienen. El pollo no tiene estacionalidad, el tomate sí. Sí. Entonces, esto te va contando cómo, con independencia de la estacionalidad, la inflación núcleo, en donde está el pollo, se mueve por encima de la inflación que nos están contando. O sea, lo que depende estrictamente de lo que es la política monetaria, si quisiéramos, está todavía por arriba de la inflación que nos cuentan. Hablando de esta estacionalidad, fíjense los que más bajaron, porque es la contracara del dato de inflación. Y ahí tenemos la batata 16,9, manzana deliciosa 14, zapallo anco 13, lechuga 12,7. Claro. Ahora, cuando vos tenés, no sé si tenés alimentos y bebidas no alcohólicas, para poner en contexto, Paulino, y esto es lo grave del dato que conocimos hoy. En esta inflación exuberante, vos tenés que la inflación de los que menos tienen es mucho más alta que el 54%, porque el transporte acumula 65% en los últimos 12 meses, te decía, la comida 64%, y claro, los sectores que menos tienen, lo que más gastan es en moverse y en comer. Sí. Entonces la inflación de los pobres es más alta. Sí, y lo que más movió fue, lo estoy diciendo de memoria porque me olvidé el papel allá, y la placa no la tenemos, pero 19% subió educación. Siempre tiene un componente que se acumula. En marzo habitualmente. Efectivamente. Por el ajuste de tarifas en colegios con subvención, colegios privados, jardines, etcétera, que muchos papás los hemos padecido. Así es. Y esto, desde ya, te pone un piso para el mes que estamos cursando. Primeras 2 semanas ya hubo 2% de inflación. O sea, con este 4,7 es imposible menos de 3 en abril. Es muy difícil que haya menos de 3 en abril. Hay que ver mayo, que tiene algún calendario de aumentos por delante. Y ahí, por supuesto, la gran pregunta es, ¿nos acordamos cuánto dijo el gobierno que íbamos a tener a lo largo de todo este año? 23%. Ahora, 11,8 en los primeros 3 meses. Y yo te pregunto entonces. Los analistas prevén 35, algunos hablan del 40, y el fondo mismo dice que la inflación es muy difícil, la dinámica de inflación es muy difícil. Por eso, en tren de no retroalimentar expectativas inflacionarias, el gobierno hoy, con acuerdo con el fondo, anticipa que la banda va a tener un techo. Y que el techo va a estar en 51 pesos y de acá a fin de año no se va a mover.
la última, la bala de plata, que es anclar el dólar, por lo menos el dólar que viene, poniéndole un techo justamente a decir, de acá a fin de año más de 51,5 el dólar no va a valer, y si vende más, saca todo el poder de fuego que el Banco Central tiene para vender hasta 150 millones de dólares por día para tratar de contener justamente la subida o la escalada potencial del dólar, porque la otra herramienta, la más importante que los gobiernos tienen justamente para contener la inflación, es ser creíbles, que vos demandes moneda. Y para ser creíble tenés que tener reputación. Pero para tener reputación tenés que haber cumplido con lo que dijiste que ibas a hacer, o por lo menos se tiene que haber dado lo que me dijiste que iba a pasar. Y repasemos, en el año 2016 me dijiste que la inflación iba a ser 25% y fue 40%. Luego me dijiste en el 2017 que iba a estar entre 12 y 17 y fue 25%. A fin del 2017 replanteaste las metas y dijiste 15% en el 18, 10% en el 19. Bueno, pues bien, fue 47% en 2018 y el 10% que previste para el 19 ya lo pasamos en marzo. Es decir, ¿por qué te voy a creer para adelante? Y entonces, así como te digo, no tenés reputación y por lo tanto no tenés credibilidad, ¿qué es lo que no genera el gobierno? Lo que necesitó, lo que te vendió para este proyecto, que llegaban las inversiones. Y si vos tenés una pizzería y estás pensando comprar un horno, porque querés implementar un nuevo esquema de venta de pizza a la piedra, vengo a dar una charla en Boedo, por ejemplo. Claro, ponele que la cosa no anda muy bien, pero vos esperás que esté mejor. La inversión no es otra cosa que depositar expectativas en el futuro. Sí, claro. Bueno, el gobierno rompió ese contrato que tenía con la inversión sociedad. que puede ser en un local o puede ser para alguien la idea de lanzarse a construir en un terreno propio una casa, pensando que durante el próximo año va a estar en obra y que por lo tanto va a tener los fondos que no tiene hoy para financiar en el próximo año hasta terminar la casa, etcétera. Todo eso queda pospuesto, supeditado a la elección y hasta noviembre hay que desencillar hasta que aclare, entendés vos, de parte de los actores económicos, con dolarización mediante de cartera, o el gobierno tiene algún instrumento para que eso no sea tan largo. No, el gobierno todo lo que podía hacer lo hizo mal. Y es por eso que vos, mira, recién hablabas con Franco Mocchia. Vos fíjate cómo el gobierno local de Larreta es discutible. El gobierno de Macri es indefendible. Cuando lo presionás con el gobierno nacional, los ministros no pueden explicar. Vos te puede gustar más, menos una gestión de carácter local, pero desde el punto de vista macroeconómico es un gobierno que solo intenta dar cuenta de algo que la realidad lo pasó por arriba. ¿Qué fue lo que le pasó a la Argentina? ¿Qué fue lo que nos pasó a cada uno de nosotros? Nos quitaron la posibilidad de volver a tener un proyecto de vida. Eso es la oportunidad que perdieron. Y entonces venimos de una Argentina en donde fueron todos derechos, ahora son todas obligaciones. Nos desordenaron más. Y entonces, el que quería poner una pizzería en Boedo, canceló su proyecto. Y el que se quería comprar una compu porque arrancaba la facu, dijo, bueno, pará, si tengo que comprar algo que voy a pagar en cuotas, ¿qué certidumbre tengo yo? No de que mi sueldo va a aumentar más o menos como la cuota, que voy a tener sueldo. Porque hay dos grandes problemas que en la Argentina aparecen de manera cotidiana. Uno es no el desempleo, sino el fantasma de desempleo, que transforma la decisión de los consumidores. Y el segundo es el tema de la quiebra de la clase media. ¿Por qué? Porque con una tasa de interés que está en las nubes, lo que termina pasando es que vos empezás a comprar la comida en cuotas y la tasa de interés se convierte en un costo, en una mochila cada vez más pesada sobre tu tarjeta de crédito. Y entonces tenés menos afiliados a las prepagas, tenés menos consumo de bienes semidurables y por supuesto empiezan a caer los consumos de otro tipo, la leche y la carne. Y la conclusión es que Argentina, que tiene un país lleno de argentinos, que perdimos la posibilidad de tener nuestro propio proyecto de vida, es un país en donde la comida se compra en cuotas y comemos menos que hace 3 años. Te escuchaba y decía, también los economistas son contracíclicos a veces, y dicen, bueno, en esta situación hay una enorme oportunidad. Sí. Porque nadie hace una apuesta, nadie hace un riesgo y porque efectivamente también hay negocios de oportunidad y porque los activos valen menos o porque están devaluados. Y si en algún momento las expectativas se revierten y la cuestión cambia, finalmente entraste con el rumor y vas a poder salir con la noticia y con la consagración de aquella eventual recomposición a futuro. ¿Hay algo de eso posible también en algunos o ni siquiera eso? Mirá,
Para mí la oportunidad la tenemos los argentinos en intentar construir alguna vez algo distinto. Yo fundé un partido político. La verdad es que no pondría un negocio. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene 800 puntos básicos. Es un momento de riesgo país. Es un momento difícil para el inversor. Es un momento en el cual me parece que la solución hay que entender que no pasa por la planilla de Excel. Pasa justamente por entender que no se resuelve con una receta mágica. Pasa por entender que si no es de la mano de la acción coordinada de la sociedad, a través de la política en el ejercicio de la democracia, Argentina no va a salir más. Porque viene probando, y aparte viene probando recetas que son contradictorias. Esperamos mañana un anuncio por parte del gobierno. Sí, claro. ¿Tenés alguna expectativa o no? Cero expectativa. No. Porque yo creo que hay que hacer política de ingresos, sí. Yo creo que la solución de corto plazo no es la misma que la de largo plazo, también. ¿Por qué? Porque Obama en el 2009, cuando Estados Unidos se prendía a fuego, se compró los bancos, las fábricas de autos, las aseguradoras, lo que había que hacer para defender a los estadounidenses. Yo esperaba que el gobierno nos defendiera a los argentinos y se olvidó de nosotros. Entonces, a mí me parece que lo que podemos ver tal vez sean medidas de parche, pero ¿Vas no de con fondo. lista corta en la próxima elección? ¿O tenés un referente nacional? Yo, presidente, siempre dije que voy a votar a Sergio Massa. Fundé un partido en la ciudad y veré cuál es, en función de lo que decidamos en el partido, para adelante. Pero hoy, a 6 sueldos de las elecciones, me preocupo por 2 cosas. Mira, arrancamos con nuestro taller Venta en Mercados Digitales, 100 personas. Y después, el mismo día, Economía Casera. Ya dimos más de 40 charlas de economía casera y 20 talleres de oficio. Todos llenos de gente. ¿Por qué? Porque la política se tiene que encargar de enseñarte a pescar y de dejar de darte el pescado. En eso estamos nosotros. Tenemos el mismo traje, ¿te diste cuenta? Diga que vos tenés zapatos negros, yo marrones, vos camisa blanca, yo celeste. En definitiva, camisas que tienen los colores argentinos. Así es, que es lo que más importa. Gracias a vos. Por este ratito. Hasta la próxima.